Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y con las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, limpió sus heridas, la llevó en sus hombros y al redil volvió. Limpió sus heridas, la llevó en sus hombros y al redil volvió. Aleluya, bendito el Rey, gloria a Dios. Muy bien, hemos llegado al momento de oír palabras de Dios y yo quiero dejar ya con nosotros al hermano Nelson para que nos dé el mensaje de Dios esta tarde. Aleluya, bendito Jesús. Dios le bendiga. Le mentí otra vez, hermano. No, yo le mentí. Mi esposa va a predicar nuevamente esta tarde. Sé que es una bendición grande poder tener la palabra con mi esposa. Por andar de afanados ahí, hermanos, entonces le digo, yo no quiero llegar a predicar a la carrera ya. Así es que mi esposa les comparte nuevamente. Dios les bendiga. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios es bueno que nos permitió estar en este lugar hoy. El tráfico era impresionante, salir de la ciudad fue una odisea, pero ya uno creyendo que había terminado, esa carretera también tiene cada cosa, una rastra que se queda, un accidente, así que el tráfico era terrible desde San Salvador hasta esa carretera para venir para acá. Pero Dios es bueno que ya estamos aquí y hoy vamos a compartir una palabra que puede transformar el corazón de quien la escuche, porque es la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Si usted está en su casita, le animo para que junto con nosotros se exponga la lectura de la palabra, que yo creo que en sí misma es poderosa para hacer milagros en su vida. Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículos del 21 en adelante, dice la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los fariseos de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocase tan solo su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró
delante de él y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta tarde oramos para que sea usted, mi Señor, ministrando esta palabra en cada corazón que la necesita. Padre, usted sabe dónde está esa mujer, dónde está ese hombre que está urgido de un milagro, urgido de su presencia. Hoy oramos para que sea usted visitando esas almas angustiadas, mi Señor, para que sea usted ministrando su bendita palabra en los corazones. Padre, sea usted atando y reprendiendo todo espíritu de distracción, todo espíritu de engaño y de mentira que pretenda tener a los hombres distraídos para no oír la verdad. Oramos por la asistencia de sus ángeles guerreros que peleen en el mundo espiritual por las almas que necesitan salvación. Padre, oramos para que sea usted ministrando salvación al que la necesita, ministrando sanidad al que la necesita. En el nombre poderoso de Jesús, que mientras se predica la palabra, los enfermos se sanen, que mientras se predica la palabra, los oprimidos sean libres, que mientras se predica la palabra, mi Señor, los que están atados por Satanás sean libres en el nombre de Jesús. Que aquellos que están, mi Señor, con un decreto condenatorio, mientras se predica su palabra, sea revelada la gracia para salvación. En el nombre poderoso de Jesús oramos hoy para que sea usted haciendo milagros, mi Señor, en cada vida, en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Mis amados hermanos y amigos, hemos leído esta historia que por mucho tiempo quizás usted la ha oído y ha oído predicaciones sobre ella. Pero la palabra dice que mientras Cristo caminaba por las calles de Jerusalén, haciendo la obra por la cual había venido a esta tierra, porque Cristo vino para exaltar el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos, vino a cumplir el propósito asignado, que era pagar el precio de la salvación de la humanidad. Así que mientras Él cumplía el propósito por el cual había venido a este mundo, Él hacía grandes milagros y prodigios para dar testimonio de que Él era el Mesías prometido y esperado por Israel. Era para que Israel supiera que había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa dada por los profetas del Antiguo Testamento. Y mientras hacía ese cumplimiento de esa obra, dice la palabra que dentro de las hijas de Abraham había una que había sido azotada por 12 años por una de las enfermedades más despreciables para una mujer. Esto la hacía distinta. Yo por eso hoy quiero compartir que en el encuentro con Cristo cambia tu historia definitivamente. Sé que a muchos de los que estamos aquí se nos cambió la historia, bendito sea el Señor. Teníamos una historia diferente a la que tenemos ahora, porque vivimos libres en Cristo Jesús. Pero esta mujer, dice la palabra, que desde hacía 12 años estaba siendo atormentada por una enfermedad muy indeseable en la vida de una mujer. Tenía un flujo de sangre que le hacía tener una historia muy triste, como muchas mujeres en este país y en el mundo entero, que las circunstancias, lo que les ha pasado en la vida, les hace tener una historia muy triste. Dice la palabra que cuando las mujeres tenían flujo de sangre eran inmundas y no se les permitía asistir a la sinagoga, no se les permitía sentarse en cualquier lugar, porque todo lo que ellas tocaban era inmundo. Por lo tanto, estaban aisladas de la sociedad, no podían congregarse y reunirse con el resto porque eran inmundas. Esto hacía de esa mujer una de las historias más tristes, así como la mujer de la historia que tenía 18 años de tener un demonio que la obligaba a caminar encorvada, dice la palabra. Porque Satanás viene para hacerte daño, Satanás viene para destruirte y para hacerte creer que naciste para tener una historia difícil. Pero Cristo vino para cambiar la historia, bendito sea su nombre. Dice la palabra que la mujer caminaba y entendía que si tan solo tocaba el bordo del manto de Cristo sería sana.
Había una fe inexplicable en la mujer con el flujo de sangre, que si usted despierta esa fe esta tarde, usted se va a ir de aquí con lo que quiso recibir esta tarde. Me encanta eso. La fe en Cristo cambia tu historia, transforma tu vida, escribe una nueva historia, bendito sea su nombre. Muchas mujeres en este país nacimos donde dijeron: la niña no estudia, la niña es para hacer oficio en la casa. Pero en el cielo se había escrito una historia distinta. En el cielo se había escrito: no, ella será una gran médico, una gran ingeniera y sobre todo una gran cristiana. Me encanta Cristo. Él es experto en cambiar la historia. Él es experto en transformar las vidas. Así que, mujer, tú no eres lo que el diablo dice que eres, ni tampoco lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que el cielo dice que eres. Bendito sea su nombre. Dice que la mujer caminó con una sola fe. Si toco a Cristo, si toco al Mesías prometido, yo nunca más tendré este azote, nunca más seré inmunda. Se contará la historia de que fui sana, de que fui rescatada de este azote tan terrible. Y la palabra clara que la mujer había asistido a muchos médicos, había gastado cuanto tenía. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir algo similar, que usted ha gastado todo lo que tiene. Muchos han visitado brujos y han dejado la plata donde los brujos. Eso es un error. Los brujos no te pueden sanar porque son siervos del diablo, y el diablo está vencido por Cristo, derrotado, esperando cuando sea enjuiciado por los siglos de los siglos. Mas Cristo es el vencedor. En Él hay victoria, en Él hay una nueva historia, y los cristianos que no tienen una nueva historia necesitan recibir a Cristo. Y lo dije bien, porque con Cristo usted no es más amargado, con Cristo usted no es más atado, con Cristo usted no es más practicante de pecado, porque en la cruz se conquistó la libertad. Bendito sea el Señor. Se lo dije bien. Con Cristo debemos tener una vida en libertad absoluta. No más tristeza, no más depresión, no más amargura, porque el Cristo de poder vino para deshacer las obras de Satanás. Ay, Dios mío, que el Señor le hable. Dice la palabra que la mujer se esforzó por tocar el borde de Cristo. Mire, hay milagros que hay que luchar por ellos. Hay que vencer las circunstancias, hay que vencer las dudas en la mente, hay que vencer las emociones que me traicionan, para entender que no soy digna quizás, que no lo merezco quizás, pero en el cielo son especialistas de darnos más de lo que merecemos. Me encanta a mí. En el cielo son especialistas en restaurar, en levantar al caído, en darle un nombre al que no tiene identidad, en darle una posición al que no es visto por nadie. Tan bello es el obrar del Eterno. Dice la palabra que después de la mujer haber experimentado el dolor, porque eso era dolor, de ser inmunda y de ser excluida, también experimentó el dolor de perderlo todo. Y una de las ministraciones más fuertes que viví hace unos años, que tenía que venir a predicar a esta zona y solo Dios sabía lo que me iba a pasar. Y entonces, estudiando esta porción de la palabra, solo estudiándola porque no tenía intenciones de predicar ahí, el Señor me reveló algo muy poderoso, y es que esta historia dice que mientras la mujer alcanzó a Cristo, Cristo iba hacia la casa de un principal de la sinagoga, ¿verdad? Y los principales de las sinagogas eran gente importante y eran hombres. Y en la cultura del Medio Oriente los hombres tenían una postura muy importante. Y si eran principales de la sinagoga, aún más. Y él tenía una hija única que estaba muriendo y tenía prisa para que Cristo fuera y la sanara. Y en ese contexto aparece una mujer inmunda, una mujer que no era bien vista por la sociedad, alcanzando a Cristo, haciéndole detenerse para no ir a la casa de Jairo. Y esto es lo importante que quiero que usted entienda: si es una mujer y se siente excluida, usted es importante en el cielo.
Y el Señor me dijo esa vez a mí, mira, ahí está el principal de la sinagoga y la mujer inmunda. Y me detuve a sanar la mujer inmunda, porque para mí el principal de la sinagoga era igual que la mujer inmunda, porque vino por todas las almas que necesitaban ser rescatadas. Así que si tú crees que eres menos que alguien, hoy vine a decirte que en Cristo tú lo que eres es una princesa rescatada y puesta en el reino de los cielos por gracia. Amo la gracia. Pertenecemos a este reino no porque nos llevamos el primer lugar en la universidad, no, muchos fuimos geniales en la U, pero no estamos en este reino por eso. Estamos en este reino porque la gracia nos alcanzó. Y mientras ese hombre estaba muy aprisa, y no le juzgo, obvio que no, él tenía la hija muriéndose, y yo sé lo que es tener un hijo muriéndose, y uno quiere que el cielo se detenga y se abra y se acuerde de que era sierva inútil y que le serví cada día de mi vida, pero hay un momento en que el cielo también se detiene por un alma que necesita ayuda. Eso es gracia. Amigo, eso es gracia. Y esa gracia me trajo hoy aquí. Porque yo no iba a venir hoy. Yo dije, yo prediqué ayer, hoy no voy a ir. Yo le voy a decir a mi esposo que hoy yo no voy. Hoy yo no voy porque no hay quien cuide las mellizas, yo las cuido. Y él dijo, predica. Así que fue el Señor que quiere que yo le predique hoy, porque yo no iba a venir hoy. Bueno, yo les digo la verdad, yo no iba a venir hoy. Así que no dudo yo que el Señor quiere que escuches esta palabra, mujer y hombre que me estás oyendo, porque Dios en esta porción de la palabra hizo 2 milagros en el mismo escenario. Y dice que la mujer alcanzó a tocar el borde del manto de Cristo y algo pasó en su cuerpo. El flujo no estaba más. Había sido sana de aquella enfermedad que la había atormentado por 12 años, que sin duda la tenía débil, sin duda la tenía con una hemoglobina muy baja, porque usted se imagina esa escena, pero tuvo la fuerza para llegar. Pudo hacerlo, porque se había determinado a hacerlo. Si usted quiere un milagro, sea aguerrido por él. Active la fe. Y dígale, a mí no me interesa quién me mire correr por mi milagro. A mí lo que me interesa es que el cielo me vea correr por mi milagro. Si yo necesito el milagro, si yo necesito ser sana, si yo necesito ser salva, si yo necesito que un familiar mío sea sano, corro por el milagro, así como la mujer Firofenicia que corrió por el milagro de la hija, ¿verdad? Se humilló, se postró a tierra y dijo, sí, como una perrilla, no importa, pero necesito un milagro para mi hija. Me encanta porque Dios nunca resiste un corazón humillado. Él es experto en escuchar a los humillados y experto en resistir a los orgullosos. Así que dice la palabra que cuando Cristo siente el milagro, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, omnipresente, se detuvo y hizo una pregunta: ¿quién me ha tocado? El Señor sabe cuando alguien con fe le ha buscado. Y la gente dice que los discípulos le decían, maestro, todos se tocan, todos se empujan, todos quieren estar cerca de ti. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Muchos te han tocado. Y él dijo, no. Alguien me tocó distinto. Alguien me tocó diferente. Porque yo he sentido como de mí ha salido el poder sanador. Aleluya. O sea, usted vino aquí a la campaña y puede ser usted de la multitud que empuja. O usted vino a la campaña y puede ser el que toca diferente. Porque Cristo está aquí. Él se mueve en medio del pueblo. Y usted y yo hemos cantado aquel coro que dice, ay, Nazareno pasa por aquí, Nazareno pasa por aquí. Pues crea que el Nazareno pasa por aquí. Y si usted se atreve a tocar distinto, usted será el que se vaya contando que no hay más enfermedad, que no hay más ansiedad, que no hay más depresión, que no hay más alcohólico en la familia, que no hay más perdido de identidad en la familia, porque Cristo de Nazaret es poderoso para hacer milagros. Santo, Él es poderoso, Él no ha cambiado, Él es inmutable.
Y dice él, no, alguien me tocó distinto. Yo he sentido como el poder sanador, como el poder salvador ha salido de mí. Aleluya. Y la mujer dijo, sí, yo te toqué distinto. Al ver que no podía ser desapercibido el asunto, ella dijo, sí, yo te toqué distinto. Y Jesús la miró, me encanta mi Cristo, la miró y le dijo, mujer, eres libre de tu azote. No más flujo de sangre, no más inmunda, no más despreciada de la sociedad. Ahora eres libre de tu azote. Eres libre de lo que Satanás había hecho en tu vida. Eres libre de lo que el enemigo había pretendido en tu vida. Así que mi amado amigo y hermano que está oyendo, en Cristo Jesús hay libertad, en Cristo Jesús hay sanidad, en Cristo Jesús escribe una nueva historia. La mujer que estaba condenada a ser la que moría por el flujo de sangre se convirtió en la mujer que tocó distinto a Cristo. Se convirtió en la mujer que caminaría por las calles diciendo, a mí Él me sanó. A mí Él me cambió la vida. A mí Él me transformó la historia. Bendito sea su nombre. Muchos de nosotros nacimos en lugares donde la historia era cuadrada. Y había una historia escrita. Maldiciones generacionales. Alcohólicos en la familia. Promiscuidad en la familia. Una historia escrita cuadrada. Usted también. Yo recuerdo que era muy pequeña cuando alguien me miraba a los ojos y me decía, tú estás como condenada a seguir la historia. Y yo decía, ¿yo por qué? Si yo no he hecho nada. Yo era una niña, pero hay una maldición generacional que te puede alcanzar. Pero a mis 20 años me encontré con el Cristo de Nazaret, con el Cristo que transforma, y toda historia fue cambiada. La niña que se había quedado con cuarto se graduaba con honores de la universidad, porque con Cristo se escribe una historia distinta. Yo no sé cuál es su historia, yo no sé cuáles son las maldiciones de su generación, pero escuche esto, con Cristo se escribe una nueva historia. Con Cristo se rompen las cadenas de brujería. Con Cristo se rompen las maldiciones de hechicería. Con Cristo se rompe la santería. Con Cristo se rompe todo pecado que vino para atar al ser humano. Santo, eso es verdad. Así que la palabra dice que esa mujer fue libre del azote, pero escuche esto. Había un personaje más ahí, ¿verdad? Y era Jairo. Y dice que Jairo había llegado donde Cristo y le dijo, mi hija única se muere, haz algo por ella. Y yo no sé si alguien escucha hoy y ha vivido lo que significa que le digan, es que su hijo muere, tiene que hacer algo. Recuerdo en el 2014 cuando me llamaron y dijeron, necesitas encontrar sangre porque tu hijo la necesita, el accidente ha sido muy fuerte, la cirugía de cráneo abierto, mucha sangre caída, necesitamos sangre. Y nadie tenía sangre de esa. Mi hijo tiene una sangre muy difícil de encontrar. Y yo recuerdo haberme sentado en la sala de aquella del hospital de pediatría, aunque mi niño era grande, ya era un muchacho casi, porque mi hijo es muy grande de estatura. Y entonces yo le dije, Señor, en el cielo hay mucha sangre. Y yo creo en ti como el Dios que hace milagros, como el Dios que es poderoso. Pero la angustia o el dolor que tú sientes cuando te dicen que tu hijo está muriendo es muy grande. Es muy grande. En el 2022 o 23 creo que fue, me llamaron que mi hija que estaba haciendo sus prácticas de medicina en Santa Ana, en el San Juan de Dios, había tenido un accidente y no podía respirar. Y su cerebro no estaba siendo oxigenado, o sea, tenía 2 semanas de casada ella. Y viví una de las angustias más impresionantes, por eso entiendo a Jairo. Lo entiendo más que a la mujer del flujo de sangre, porque nunca lo he tenido. Pero los días que le toca a uno de mujer son incómodos, no me imagino 12 años. Y en medio de la odisea, yo recuerdo que yo le decía, Padre, tú tienes el poder para darle vida a mi hija. Y si me la dejas, déjamela bien.
Porque si su cerebro no se oxigena, esa doctora no va a poder ser doctora. Y en medio de aquella odisea pasaban las horas, así que yo quiero decirte, tú que me escuchas, te predico desde la vivencia, te predico desde la experiencia. Yo conozco lo poderoso que es que el cielo se abra a tu favor. Y en medio de esas circunstancias, caminando desesperadamente por ese tráfico y yendo a Santa Ana, no sé, pues uno de padre quiere estar allá, aunque uno no puede hacer nada en el cielo, es que se pueden hacer los milagros. Y yo oraba y le decía, Señor, haz algo. Es que no estoy segura que sea el tiempo que ella muera. Y no lo era, hermano, porque hace unos meses me dio 2 mellizas, eso ha sido un espectáculo de bendición. Y Dios en su infinita misericordia oyó el clamor y hizo que mi hija volviera a la vida. Pero en medio de todos los diagnósticos que daban los médicos, que no va a volver a mover del cuello hacia abajo, esa cosa era lo más terrible que tú puedes oír. Pero esa fe que te hace recordar que el cielo tiene el control, te hace estar en pie en el momento más difícil de la vida. Y ahí está Jairo, mirando cómo Dios sana a la mujer con el flujo de sangre, pero su hija está muriendo. No me imagino la angustia de Jairo, ¿verdad? Pero en medio de esa angustia, amigo, hermano, dice la palabra que llegó uno de los criados de Jairo, porque yo dije que Jairo era importante. Solo la gente importante tiene criados, ¿verdad que sí? O por lo menos la que está mejor. Y dice que llegó un criado de Jairo y le dijo, no molestes más al maestro porque ella ya murió. Amigo, yo no sé lo que te rodea ahora y a los hermanos tampoco. Pero la noticia que le dieron a Jairo es la peor noticia que usted puede recibir. Y ya él murió. Era única. No había más hijos. Yo he estado a punto de perder a mis 2 hijos, pero no al mismo tiempo. Y mientras uno puede perder uno, dice, ay Dios mío, pero me queda uno. Aunque ninguno sustituye a nadie. Pero él tenía una y ya está muerta. Y aquí entra en escena Cristo. Cristo cambia la historia. La historia de Jairo decía que no tendría descendencia, que no tendría hija, ya había muerto. Pero Cristo mira a Jairo y le dice, Jairo, ten fe, cree solamente. Porque al que cree, le dijo al hijo del endemoniado, todo le es posible. Y yo no sé si usted entiende esta palabra hoy. Pero cuando el cielo te dice cree solamente y las cosas están difíciles, mucha gente corre a los brujos. Eso no lo hagas. El brujo no puede ayudarte. Entiende esto. El brujo no puede ayudarte. Al brujo se le dio potestad del infierno para sanar una enfermedad en tu cuerpo y ponerte 2 más. Por eso el que visita a los brujos nunca está sano. Nunca, y morirá enfermo, sin dinero, condenado a una eternidad sin esperanza. Si tú has sido los brujos, arrepiéntete. Porque ese es el peor error que un ser humano puede hacer. Pero en la angustia, en el dolor, cuando te dan una noticia, puedes cometer una decisión tan equivocada como esa. O peor aún, puedes cometer la decisión de decir, el cielo me falló, Dios me falló, no me escuchó, y eso que iba a la iglesia, y eso que de vez en cuando daba ofrenda. Escúchame, lo peor que tú puedes hacer es pensar que el cielo te falló. El cielo no falla, no. Y aunque alguien muera, eso no significa que el cielo falló. Eso significa que el cielo sabe que era tiempo de que se marchara. Pero también el cielo puede hacer que se detenga un tiempo más en esta tierra. Dice la palabra que él le dijo, cree, Jairo, cree, porque el que está frente a ti tiene poder para devolverla a la vida. El que está frente a ti tiene poder para hacer lo que ningún hombre puede hacer. Eso es lo que usted tiene que saber hoy. Cristo tiene poder para cambiar su historia. Solo tiene que venir a él con la actitud correcta. Estos 2 vinieron humillados, postrados, reconociendo su necesidad, declarando su necesidad y creyendo que él puede suplir la necesidad.
Esa es la actitud correcta. Cree solamente, le dijo el Señor. Y Jairo creyó. ¿Y por qué digo que creyó? Porque estuvo de acuerdo en que Jesús continuara a casa. Si no hubiera creído, le hubiera dicho, no necesito que vayas más a casa. Ya se murió. Como cuando llaman al pastor a orar y le dicen, no, pastor, ya se murió, usted igual vaya, pastor. No sabe si el Señor lo usa para levantar a los muertos, para que se dé testimonio de que Él sigue levantando a los muertos para gloria de su nombre. Ustedes no lo creen, yo sí. Yo lo vi así como, quién sabe, hermana. Él sigue levantando a los muertos, hermanos, si Él quiere. Si es para testimonio de Él, Él sigue haciéndolo porque Él no ha cambiado. Él puede hacerlo, aleluya. Dice que se fue a la casa de Jairo y eso me da fe a mí, que Jairo creyó en la palabra de Cristo y dijo, bueno, si usted dice que crea, yo creo. Si usted dice que la levanta, yo creo. Camine a la casa, camine, yo voy con usted. Y llegó el Señor Jesús a la casa de Jairo y ahí estaba la gente llorando y alborotada y haciendo el espectáculo que muchos hacen cuando alguien se muere, diciendo mentiras. Tan bueno que era y en el fondo qué bueno que se fue. Ahí estaba la escena. Y llega Cristo y mira la escena y se molesta, porque Cristo no soporta la hipocresía. Él no la soporta, la resiste. Y dice, no, esto no me gusta. Y deja que entre donde está ella, solo los padres y sus discípulos. Nadie más de los llorones no los dejó entrar. Porque cuando usted no tiene fe, estorba. Escuche esto. Para los creyentes, porque para el que no ha creído, esto no lo entiende. Pero para los creyentes, el que no tiene fe estorba. No haya. Pero si usted tiene fe, vaya. Que usted va a ser un testigo fiel del poder del Señor. Y entró Jesús donde estaba la muerta, donde estaba la niña muerta. Ya estaba muerta. Y le dijo a la niña, niña, levántate. A ti te digo, levántate, le dijo. Y la niña se incorporó inmediatamente, porque usted que me está escuchando tiene que saber que Cristo tiene el poder para hacer volver al espíritu y para despertar al alma dormida. Santo Dios, así es el poder de Él. ¿Por qué habríamos de dudar que Él puede suplir para esa canasta básica? ¿Por qué habría de dudar usted, joven, que puede suplir para su universidad? ¿Por qué tiene usted que dudar si el cielo tiene poder para hacer lo imposible posible? Y le dijo a la niña, levántate, regresa a la vida. Y la niña se levantó y me encanta porque digo, y denle comida. Por si alguien cree que es zombie, denle comida porque ella está viva. Y alguien dijo, nunca olvido que los vivos comen. Cristo cambia la historia. Cristo transforma la historia de una manera espectacular y maravillosa. Donde quiera que se predique el evangelio se cuenta de la mujer de flujo de sangre. Donde quiera que se predique el evangelio se cuenta de que Jairo vio volver a la vida a su única hija. Porque cuando Cristo transforma la vida de alguien hay que contar la historia. Hay que contar que Cristo tiene poder para transformar la historia. Si usted ha pensado que está destinado a vivir como vive ahora, hoy quiero que sepa que eso no es verdad. Usted no está destinado a vivir como un alcohólico, no, levántese en el nombre de Jesús. Crea como creyó la mujer del flujo de sangre, crea como creyó Jairo, y usted será uno más que alza la mano y diga, yo quiero contar lo que Jesús hizo en mí. Si usted cree que está destinado para vivir en esa calamidad en la que vive, que usted nunca puede decir, hoy tengo plata para hacer un culto de acción de gracia, y yo quiero que sepa que en Cristo se escribe una nueva historia. En Cristo usted pone una venta y